Shalom para todos, saludos y bendiciones. Bienvenidos nuevamente a su canal Casa de Restauración Bíblica y a nuestra escuela bíblica Yahwista Nazarena. Vamos a comenzar tomando lectura de el libro de Levítico. Vamos a hablar de Pesaj, la fiesta de Pesaj, la fiesta de la Pascua. Dice Levítico capítulo 23, versículo 5 de la manera siguiente: en el primer mes, el día 14 del mes, entre las 2 tardes, habrá una ofrenda de Pesaj a Yahweh. Amén. Ya el sábado pasado estuvimos hablando acerca de lo que tiene que ver con los tiempos, el calendario bíblico, cómo se estima, de acuerdo a las escrituras, el comienzo del año y el comienzo del primer mes del año, para entonces saber la fecha correspondiente a esta celebración conocida como Pesaj o la Pascua, que aquí dice el versículo 5 del capítulo 23 de Levítico, que debe hacerse el día 14 del mes. Día 14 del mes primero. Recordamos que el versículo 4 nos dice: estos son los tiempos señalados de Yahweh, las ocasiones sagradas que ustedes deben celebrar, cada una en su tiempo establecido. Nos dice entonces esto a los hijos de Israel, o a los que por medio del Mesías Yeshua venimos también a ser parte de los hijos de Israel por medio de la fe. Estamos hablando del texto donde se establece este precepto, este mandamiento, pero luego vamos a ver cómo en el tiempo varió y cómo hoy pues se celebra como un memorial de lo que tiene que ver más que todo con el plan de redención en la persona del Mesías Yeshua para los israelitas del Israel mesiánico, del Israel de Yahweh. Así que bueno, vamos entonces, además de este pasaje de las Escrituras, de Levítico 23, 5, vamos a pasar a el libro de Números y nos vamos a dar cuenta en qué consiste realmente la fiesta de Pesaj o la fiesta de la Pascua judía. ¿Sí? Básicamente, mis estimados hermanos y amigos, lo que se conoce como Pesaj es un corbán o una ofrenda, un sacrificio que estableció Yahweh que debía presentarse en el sacerdocio levítico en celebración de este precepto que aquí se establece. Entonces, así como lo dice en el libro de Levítico, también dice acá ahora en el libro de Números, capítulo 28 y versículo 16, en el primer mes, el día 14 del mes, es decir, hay concordancia entre lo que dice el libro de Levítico 23 y lo que dice el libro de Números 28. Dice entonces que es en el mes primero del calendario bíblico hebreo y que es el día 14 de este mes en que debe haber un sacrificio, debe realizarse un sacrificio. Y a ese sacrificio literalmente es a lo que se conoce como Pesaj. Y este es un sacrificio para Yahweh. Y además en Levítico nos dice que debe hacerse entre las 2 tardes, lo cual equivale aproximadamente a las 3 p.m. del día bíblico hebreo que comienza a la puesta del sol y finaliza a la siguiente puesta del sol. Entonces, tenemos acá que la ofrenda de Pesaj es lo que literalmente consiste en la celebración. Ese cordero, ese sacrificio que se celebraba o que se presentaba en el día 14 delante de Yahweh. Ahora bien, hemos dicho que esta fiesta se conoce como Pesaj y se conoce también como la Pascua, como pueden ver aquí en este subtítulo de esta versión de la BIN o versión israelita nazarena del programa de Eastward. Y así regularmente vamos a encontrar que se menciona a esto como la Pascua, y para identificarla mejor se habla de la Pascua judía para diferenciarla de la Pascua cristiana. Entonces bien, ¿por qué Pesaj y Pascua? En el episodio anterior, en el capítulo anterior de nuestro estudio de las fiestas bíblicas, les dije que Pascua no es la traducción de la palabra Pesaj. Vamos a ver exactamente un poquito sobre esto. Dice que la palabra Pascua, y debo decirle que este es un documento de la profesora de hebreo Malka Coxer de eTeacher Biblical,
es una academia de estudio de hebreo, y ella nos dice que la palabra Pascua en español proviene del latín Pascua, o Pascua. Bueno, no sé cómo se pronuncia en latín, ¿no? Pero aquí aparece como si tuviera un acento en la U. Yo desconozco, debo decir, el idioma latín y no sé cómo se pronuncia, pero bueno, aquí tenemos en pantalla para que ustedes vean cómo se escribe en latín o cómo es la fonética del latín. Ahí dice la palabra Pascua en español proviene del latín, parece que dijera Pascua, que a su vez proviene del griego Pascha. Ahí tienen la escritura en griego, esto que está acá, y originalmente del hebreo Pesach, es decir, hay una, ¿cómo diría?, equivalencia y una transición o transferencia de un idioma a otro. La palabra original de lo que estamos hablando es Pesach, esto que tienen por acá, ¿verdad?, que es del hebreo. Del hebreo pasa a las escrituras griegas de las escrituras hebreas, es decir, las traducciones de las escrituras hebreas en griego tienen esta palabra, Pascha, y de aquí, de esta palabra griega, es donde se deriva luego en el latín esta otra que tenemos acá, y al español termina finalmente como Pascua. Es decir, venimos del hebreo, pasamos por el griego, vamos hacia el latín, y del latín es que viene al español como Pascua. Así que diríamos que básicamente Pascua es una transliteración de Pesach y no una traducción. Pueden ver aquí que Pesach en hebreo es el nombre del sacrificio, vuelvo a decir, del sacrificio que ofreció cada padre de familia en la noche de la salida de Egipto, como se puede ver en el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 11. Y Pasach, las mismas letras, con otras vocales, significa el paso. Es decir, hay una raíz que es Pasach, de la cual viene Pesach, y su sentido, su significado es el paso o pasar. Se refiere al milagro cuando el eterno Yahweh pasó de largo por las casas de los hijos de Israel y castigó solamente a los egipcios. Entonces, Pesach se debe entender como pasar, también se puede entender como saltar, pasar por encima. Un documento de mi amigo y hermano Ángel Candelaria, a quien le envío un saludo y bendición de lo alto desde acá, en nombre de Yahweh, en el nombre del Mesías Yeshua. Y dice este documento lo siguiente: debemos recordar que Pesach, que ya dijimos que es el sacrificio del cordero, la ofrenda, el corbán, es lo que realmente se celebra o se celebraba, es lo que originalmente se establece en las escrituras, y eso está íntimamente relacionado con la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Y esa historia está registrada en el libro de Éxodo, Shemot, Éxodo, capítulo 12, y entre los versículos 24 y 27. Dice aquí el documento: ustedes observarán esto como una institución perpetua para ustedes y para sus descendientes. Y cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh les dará, como ha prometido, observarán este rito. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, ustedes dirán, es el sacrificio de Pesach para Yahweh, porque él pasó sobre las casas de los israelitas en Israel cuando azotó a los misritas o egipcios, pero salvó nuestras casas. Fíjense que aquí está claramente el concepto de pasar, que es el significado literal de la palabra Pesach, pasar, saltar, pasar por encima. Y aquí se establece entonces en Éxodo 12 este sacrificio, esta ofrenda que debía presentarse a Yahweh, y sería para ustedes, hablando de los hijos de Israel, y para sus descendientes, y digo yo, además, para los que venimos a ser parte de Israel por medio de la fe nazarena, por medio de la fe en el Mesías nazareno Yeshua. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de los preparativos para la celebración de la Pascua hebrea. Se iniciaban el día 10 del mes primero, conocido como mes de Aviv, también conocido como Nisan. En este día, cada hogar tenía la responsabilidad de buscar un cordero de un año sin defecto y apartarlo hasta el día 14 del mismo mes, como pueden ver en Éxodo 12 del 3 al 6.
El día 14, entre las 2 tardes, aproximadamente las 3 p.m., el cordero debía ser sacrificado y la sangre del cordero debía ser rociada en el dintel de los postes de la puerta de entrada en cada hogar. Luego el cordero era preparado para ser consumido el día 15, que para efectos era en la puesta del sol del mismo día, pues los días en el calendario hebreo empiezan a la puesta del sol, como ya lo hemos dicho, junto con hierbas amargas y panes sin levadura o matzot. La razón por la cual se consume pan sin levadura es en conmemoración de la noche que Israel salió de Misraim o Egipto, ya que tuvieron que salir deprisa, no les dio tiempo de leudar la masa del pan, por lo que comieron pan sin levadura. Aquí debo decir que juntamente con el tema del Corbán Pesaj o el sacrificio, la ofrenda de Pesaj, esto da pie a la fiesta que va unida a Pesaj, que es la semana de los panes sin levadura. Bien, continuamos en el documento. Uno de los detalles más interesantes del estudio de esta celebración es ver la estrecha relación de cada evento de Pesaj con los eventos en la vida de Yahoshua, lo cual es evidente o evidencia certera de que él es el Mesías de Israel. Examinemos algunos detalles de o acerca de la Pascua según Éxodo 12 y su relación con Yeshua. El cordero se escogía el día 10 del primer mes, que es Abib. Este es uno de los detalles que identifica a Yahoshua como el cordero pascual, ya que, según los cálculos, su entrada a Jerusalén fue el día 10 de Abib. El cordero era inspeccionado para estar seguro de que no tenía defecto. Y Yeshua fue inspeccionado durante esos 4 días por diversas personas. Pilato, Herodes, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, etc. Todas estas personas lo tentaron y lo retaron con preguntas capciosas, pero Yahoshua mantuvo su pureza e integridad en todo momento. Recuerden que estamos leyendo un documento del hermano Ángel Candelaria. Otro elemento importante, el cordero debía ser macho, por cuanto por un hombre entró el pecado al mundo, era necesario que a través de un hombre, género masculino, es implicado aquí, fuésemos redimidos del pecado, como nos dice Romanos 5, en los versículos 12 y 19. El cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes. La frase entre las 2 tardes se refiere a la hora novena o 3 p.m. Fue precisamente a esta hora que Yahoshua murió colgado en el madero, o sea, mientras en Jerusalén se estaba sacrificando el cordero para la Pascua, Yahoshua estaba simultáneamente siendo sacrificado en el madero. Ok, ninguno de los huesos del cordero debía ser quebrado. Lo dice en Shemot o Éxodo 12, 46. De forma similar, ninguno de los huesos de Yahoshua fue quebrado al morir, como se puede leer en Yohanan o Juan, capítulo 19, versículo 33. Otro detalle importante es que la sangre del cordero debía ser rociada sobre los dinteles de las puertas, al igual que la señal de la sangre del cordero, aquel cordero que los hijos de Israel tuvieron que sacrificar y colocar de su sangre en los dinteles de aquellas puertas, al igual que la señal de la sangre del cordero que libró de la muerte a los israelitas, la sangre de Yahoshua nos libra de la muerte y el pecado. Fue durante esta celebración que Yeshua murió, cumpliendo así la escritura y dejándonos ver que sin duda Él es el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Y bueno, estos elementos importantes, los repito, la sangre del Cordero debía ser rociada sobre los dinteles de la puerta, ninguno de los huesos del Cordero debía ser quebrado, el Cordero debía ser sacrificado entre las 2 tardes, el Cordero debía ser macho de género masculino, el Cordero era inspeccionado para estar seguro de que no tenía defecto, el Cordero era escogido desde el día 10 del mes primero, o sea, el mes de Abib. Todo eso se relaciona con lo que nos narran los escritos nazarenos, conocidos como evangelios, y evidencian el cumplimiento de estas figuras proféticas por la persona del Mesías Yahoshua. Vamos entonces a hablar acerca de lo que tiene que ver con el cumplimiento del precepto de Pesaj luego del Mesías Yeshua. Sabemos que todo esto, repito, se inicia cuando el pueblo de Israel es sacado por brazo fuerte,
de Yahweh con poder, lo que quiere decir eso, de Egipto, a través de todas aquellas plagas que conocemos la historia y que, por cierto, esa historia de las plagas forman parte de la tradición que se acostumbra en el pueblo judío de hoy, cuando había tabernáculo o tienda de reunión, cuando había templo, pues estaba el sacerdocio levítico en acción, se ofrecían los sacrificios, aquellas ofrendas delante de Yahweh por los sacerdotes y los levitas. Pero luego del Mesías Yeshua, cuando cesa el sacerdocio levítico, cuando cesan en sus funciones, cuando se destruye el templo de Jerusalén, pues el pueblo judío comienza a llevar todo esto a través de las sinagogas, su vida espiritual, y cambia entonces la tradición, se comienza a hacer una nueva tradición en cómo observar la celebración o el precepto de Pesaj. Entonces, pasó a ser, y ya para el momento presente, es lo que se hace, una cena memorial, una cena en memoria de lo que establece el Padre en la Escritura para los hijos de Israel desde Éxodo 12. Entonces, el pueblo hebreo, el pueblo judío ha mantenido por generaciones, como dice la Escritura, la costumbre de celebrar esto, y ya hoy día no se sacrifica un cordero, porque la Escritura misma establece que no se debe sacrificar un cordero en cualquier lugar, o una ofrenda, un corbán, no se debe sacrificar en cualquier lugar, sino en el lugar establecido por Yahweh. El último lugar establecido por Yahweh que existió fue el templo destruido por los romanos y que hasta ahora no ha sido levantado nuevamente. Entonces, aunque hay algunos grupos de raíces hebreas, es que hoy día cuesta un poquito definir a los grupos. Vamos a hablar de raíces hebreas para hablar en términos generales, pero son cristianos judaizados que hablan de raíces hebreas, y en algunos escasos grupos de estos sacrifican cordero y celebran Pesaj de acuerdo a lo establecido en las escrituras hebreas sobre los sacrificios relacionados con el Pesaj, que es el nombre del sacrificio establecido para los hijos de Israel. Pero esto, aunque por un lado la buena intención está en querer observar de acuerdo a lo que establece la Escritura, pasan por alto que la Escritura también establece que no se debe celebrar, o no se debe sacrificar más bien, un cordero en cualquier lugar o donde nosotros se nos ocurra, y menos si no somos sacerdotes ni levitas. Luego, cuando entendemos también el concepto y el protagonismo de la redención en Yeshua, entonces entendemos que no es necesario ningún cordero, ningún animal, porque nuestro cordero, que es el Mesías Yahoshua, ya fue sacrificado. Eso lo dice Pablo. Entonces, Pablo, como un líder principal de la Asamblea Nazarena, nos guía a que debemos poner los ojos en el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, que no es otro sino el Mesías Yahoshua. Entonces vamos a ver acerca de la cena memorial de Pesaj. La cena memorial de Pesaj en esta era mesiánica es también el memorial anual de la muerte de nuestro Salvador. Es decir, ya que el énfasis no está puesto en el animal que hacía referencia hace un momento, sino en la persona del Mesías como metafóricamente el Cordero. Humildemente compartimos en la Pascua, dando testimonio de que aceptamos la sangre del Salvador derramada por nuestros pecados. En la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, nos dice: porque yo recibí del Maestro la enseñanza que les transmití, que el Maestro Yahoshua, la noche en que lo entregaron, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto representa mi cuerpo en favor de ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De igual manera tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Maestro hasta que Él venga. De modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Maestro de manera indigna,
será culpable del cuerpo y de la sangre del Maestro. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, come y bebe juicio para sí mismo. Aquí debo decir, hacer mucho énfasis en que quienes le están dando un énfasis, una importancia relevante a sacrificar literalmente un cordero, están dejando de lado, en mi opinión, en mi humilde opinión, que aquí, en este pasaje de las Escrituras, hay muchísima instrucción, muchísima Torá, instrucción apostólica, quiero decir, de cosas que sí tienen un mayor significado con el Cordero que es Mesías, nuestro Maestro Yahoshua. Entonces dice que debemos darle importancia a los elementos que en la cena de Pesaj o que en la última cena del Maestro, en el contexto de Pesaj, él estableció como lo es el pan sin levadura y el vino, que nos hablan de su cuerpo y de su sangre de manera simbólica, y que Pablo dice que los creyentes nazarenos debemos conmemorarlo. Y ya sabemos que la Escritura nos dice que debe conmemorarse en su tiempo. Es decir, esta fiesta de Pesaj o esta cena memorial de Pesaj no es para celebrarla cuando se nos ocurra, porque algunos interpretan que dice todas las veces que coman este pan y beban esta copa, significa es todas las veces, esto que dice el versículo 26. Todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, entonces algunos interpretan que es todas las veces que queramos, todas las veces que querramos nosotros celebrar esto. No, todas las veces son todas las veces de acuerdo a lo que establece la Escritura, porque la Escritura misma es su propia intérprete y la Escritura misma nos dice que estas fiestas señaladas, o estos tiempos señalados más bien, debe celebrarse en sus tiempos, que son tiempos señalados. Entonces, ahora lo más importante es anunciar la muerte del Maestro hasta que Él venga. ¿Sí? Y miren, aquí sí tiene una gran importancia lo que dice el versículo 27. Dice, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Maestro de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Maestro. Aquí hay una gran alerta, aquí hay un gran llamado de atención, algo importante y muy serio que debemos tomar en cuenta. Yo creo que esto es más importante que sacrificar un animal, que debemos cuidarnos de celebrar la cena del Maestro indignamente. Y luego dice el versículo 28, que es lo que todos debemos hacer. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe sin discernir la realidad, come y bebe juicio para sí mismo. Entonces, fíjense una cosa, mis estimados hermanos y amigos. Hay un llamado de atención aquí de Pablo para los creyentes nazarenos en que debemos examinarnos y discernir la realidad de esta cena memorial. ¿Y cuál es la realidad? Bueno, la realidad es que hubo un cordero que era una representación, figura, una sombra, es una proyección de la persona que vino, que cumplió su ministerio en la tierra anunciando el mensaje de Yahweh y que estableció antes de irse de esta tierra en una cena especial, una cena memorial, pues allí unos elementos que simbólicamente representan su cuerpo, su sangre, y que nos hablan del plan de redención y de una nueva alianza o de una alianza renovada. Es decir, una nueva alianza concatenada con la primera alianza establecida con Yahweh y su pueblo, o para con su pueblo Israel. Entonces, esa es la realidad, que los ojos tienen que estar puestos en Yeshua, autor y consumador de la fe. Que ya el cordero aquel que sacrificaban los levitas ha sido sustituido por el Mesías Yeshua, un cordero con mayor excelencia. Y por medio de este cordero, el Padre va a consumar con nosotros todo ese plan de redención que en definitiva es lo que está allí detrás de toda esta simbología. Así que está ahí la importancia, estimados hermanos y amigos, de la celebración de la cena memorial nazarena. Bien, la conmemoración del precioso sacrificio de Yahoshua el Mesías se observa cada año en la tarde en el mes primero de Aviv, comenzando con el día 14 tras la puesta del sol
cuando termina el día 14 y comienza el día 15, de acuerdo con la Pascua original en Egipto, cuando el ángel de la muerte pasó a la medianoche en el día 15. Éxodo 12:13 dice, y la sangre sobre las casas donde están ustedes será una señal para ustedes. Cuando yo vea la sangre, pasaré, aquí está el concepto de pesa, pasar, pasaré sobre ustedes, pasar por encima, de modo que ninguna plaga los destruya a ustedes cuando yo azote la tierra de Misraim o Egipto. Luego tenemos número 28:16, allí dice, en el primer mes, el día 14 del mes, habrá un sacrificio de pesas a Yahweh. Ya esto lo leímos al comienzo. Primera los Corintios 5, 7 al 8, dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como lo son, porque el Mashiach, nuestro Cordero Pascual, ya lo sacrificaron. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con el pan ácimo de sinceridad. Quiero detenerme aquí en este momento y hacer notar lo siguiente. Para los que dicen que estas no son fiestas para los cristianos, que estas no son fiestas para los creyentes en Yeshua, que estas son fiestas de los judíos, fíjense que aquí en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, Pablo dice, celebremos la fiesta. Amigos cristianos, pongan la vista aquí o búsquenlo en su Biblia de Reina Valera de 1960 y allí dice Pablo, celebremos la fiesta. Entonces, para los cristianos protestantes sobre todo, porque los que son católicos sí celebran la Pascua pero de otra manera, entonces aquí dice claramente Pablo que los creyentes nazarenos debemos celebrar la fiesta. Ahora, no con la vieja levadura. Y yo también agregaría aquí a la interpretación de esta frase que la vieja levadura tiene que ver con las tradiciones de lo que era antes de Yeshua. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, es decir, ni con un corazón lleno de malicia y maldad, sino con el pan ácimo, y estamos hablando en sentido metafórico, de sinceridad y de verdad. Es decir, los elementos externos que estaban antes de Yeshua han sido superados por los nuevos elementos que el Mesías ha establecido, así que se juntan, se unen los elementos como las hierbas amargas que estableció el Padre en los días de ordenar la celebración de este Corban Pesaj, comer el cordero con hierbas amargas, además del pan sin levadura que pues fue resultado de la prisa con la cual salieron de Egipto, y esos elementos siguen estando allí de la tradición antigua, hierbas amargas, pan sin levadura, y el Mesías establece luego entonces la copa y el pan como figuras simbólicas de su obra a través de su muerte, que tuvo que ser partido su cuerpo como el pan y su sangre derramada, que es representada por la copa. Así que hagámoslo con sinceridad y con verdad. Luego, estos emblemas a los que acabo de hacer referencia, los emblemas, en la observancia del Pesaj se utilizan los mismos emblemas que se han utilizado siempre. Los símbolos que se usan fueron instituidos por Yahoshua. El pan ácimo o matzá es símbolo del cuerpo quebrantado de nuestro Salvador. El vino tinto o el jugo de uvas es símbolo de su sangre derramada. Tenemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 16, que dice, la copa de bendición que bendecimos es la participación de la sangre del Mashiach. El pan que partimos es la partición del cuerpo del Mashiach. Luego tenemos Mateo 26, del 26 al 19, que nos dice, mientras ellos comían, Yahoshua tomó pan y dio la bendición y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tengan, coman, esto es mi cuerpo. También cogió una copa y después de dar gracias se la dio a ellos diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi cuerpo, sangre de la alianza, la cual se derrama para el perdón de los pecados de muchos. Pues les digo que desde ahora no beberé más de ese fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Esto debe ir acompañado con hierbas amargas, de acuerdo con la cena de Pesaj original,
como símbolo del sufrimiento de nuestro pueblo. Pues bien, mis estimados hermanos y amigos, aquí estoy tratando de resumir todo lo que tiene que ver con esto. La fiesta de Pesaj original, en la persona del Mesías, Yeshua, se fusionan, y esos elementos que apuntaban hacia el Maestro, hacia el Cordero de Elohim, pues cobran un mayor significado y una mayor relevancia para nosotros en cuanto al tema de la redención, y por eso aquí dice que es la nueva alianza del perdón de los pecados en su sangre, en la sangre del Cordero. Y por eso cobra tanta importancia estos símbolos del pan y el vino, además de las hierbas amargas que siempre nos van a recordar el sufrimiento del pueblo de Israel con la esclavitud en Egipto. Y lo más hermoso que veo yo aquí, y quisiera que todos los cristianos pudieran entender esto, lo más hermoso que veo yo aquí en la cena memorial de Pesaj Nazarena es la unión, nunca una separación entre el contexto hebreo de la fiesta de Pesaj y el Mesías, la persona del Mesías Yeshua, el Mesías judío. Porque el cristianismo, cuando se apartó de sus raíces, cuando el cristianismo se hizo una institución totalmente distinta y separada de sus raíces originales o de sus tutores originales, los discípulos enviados del Mesías Yeshua, pues crearon una cosa totalmente distinta, un híbrido distinto a lo que es la cena memorial de Pesaj que el Maestro estableció antes de partir de esta tierra. Y debo decir que hay mucho debate también con relación a que si lo que celebró Yeshua fue Pesaj o no. Pues yo tengo que decir que realmente, estimados, voy a decir esto rapidito porque esto es tema para desarrollarlo en otra ocasión. Lo que el Mesías Yeshua celebró la noche antes de morir no fue la cena memorial de Pesaj. Sencillo. ¿Por qué? Porque el Mesías Yeshua debía cumplir con la figura de ser sacrificado como el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo, ese año en el momento establecido de acuerdo a las Escrituras. Así que esa noche, la noche del 14 de Aviv de aquel año, no podía estarse celebrando o no podía haberse reunido con sus discípulos para celebrar Pesaj, porque la celebración de la cena memorial, de acuerdo a los tiempos establecidos, que dice la Escritura que debían de convocarse conforme a esos tiempos establecidos, señalaba, ¿verdad?, que la noche del 15 era cuando se comía la cena. Entonces, por eso es que el Mesías Yeshua se reúne antes con sus discípulos. Obviamente no podía estar al día siguiente, la noche siguiente no iba a estar con ellos. Así que él, en el contexto de lo profético, simbólico, que tenía que ver con la consumación de los símbolos, de las figuras proféticas, de lo establecido en la fiesta de Pesaj, se reúne una noche antes, le muestra a sus discípulos lo que le mostró y luego al día siguiente cumple todas las figuras necesarias para que entonces él pudiera ser visto como el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo, nuestro Cordero que fue sacrificado, y por eso hablamos de una cena memorial de Pesaj Nazarena. ¿Sí? El Nazareno, el Mesías Yeshua, es nuestro Cordero. Entonces, por eso es que hay algunos que encuentran cosas como que el pan que comieron aquella noche no era pan, era pan leudado, no era pan sin levadura, no era matzá. Y es lógico porque no había una orden de comer pan sin levadura para esa noche. Todavía no había comenzado la semana de los panes sin levadura. Así que había la libertad de comer el pan normal. Entonces allí el Mesías cumplió con ellos esa figura en esa cena especial, pero para nosotros los discípulos, para ellos y para nosotros, no se estableció una nueva fecha para cambiar la fecha del 15 al 14, como otros lamentablemente a nuestro juicio han cometido un grave error con eso. Ni el Mesías creó una nueva fiesta, ni el Mesías cambió la fecha de Pesaj para el 14. Nada de eso vino a hacer el Mesías. El Mesías no vino a torcer las Escrituras ni a modificarlas. Él vino a darle la correcta interpretación y el cumplimiento. Entonces,
Lo hizo el 14 porque no podía estar el 15, así que por eso fue la reunión el 14. Y era para que nosotros, los discípulos, entendiéramos que todos los días 15 por la noche del primer mes del calendario bíblico hebreo debemos celebrar Pesaj en la connotación que el maestro le dio antes de partir de esta tierra. Bueno, esto en síntesis, no voy a continuar ahondando en este punto, así que por esa razón nosotros seguimos celebrando Pesaj la misma noche del 15, y dentro de esa cena sí considero muy importante decir que esto debe tomarse en cuenta. Hermanos queridos, hermanos mesiánicos, hermanos nazarenos, yahwistas, asambleístas, todos los que son de raíces hebreas que celebran Pesaj, yo debo hacer un llamado de atención, una invitación en amor, y es a que no copiemos únicamente la tradición judía de los judíos ortodoxos o rabínicos y celebremos Pesaj de esa manera. Nosotros no somos del pueblo judío ortodoxo, a menos que seamos, no sé, de descendencia judía y estemos en una comunidad judía ortodoxa. Pero me refiero a los creyentes que venimos de las tiendas cristianas, que hemos venido a ser parte de Israel por medio de la fe en el Mesías Yeshua, y que hoy estamos celebrando la fiesta porque nos identificamos como parte del Israel de Yahweh. Nosotros entonces debemos celebrar Pesaj con los elementos que establece la Escritura, con toda la enseñanza nazarena y apostólica, pero especialmente debemos tener un momento para esto, porque Pesaj es el cordero, Pesaj es el sacrificio. Y esto que dice Pablo, porque yo recibí del maestro la enseñanza que les transmití, que el maestro Yahoshua, la noche que lo entregaron, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, todo esto que el maestro dijo, esto tiene que formar parte de nuestra celebración. El Mesías tiene que tener un protagonismo en nuestra cena de Pesaj. Yo he visto muchas celebraciones de Pesaj de grupos de raíces hebreas, distintos grupos, donde no veo que esto aparece. Solo veo que siguen el mismo ceder que hacen los judíos rabínicos, pero no mencionan a Yeshua por ninguna parte en este sentido, como lo dice Pablo aquí en la primera carta a los Corintios, dentro de la celebración o del orden de la cena. Así que, mis estimados hermanos y amigos, les invito a incorporar esto, si somos discípulos del Mesías Yeshua, y si entendemos que Él es el Cordero de Pesaj hoy, entonces incorporemos esta enseñanza de Pablo en nuestra celebración de la cena memorial nazarena, la cena memorial de Pesaj nazarena. Y ya para concluir, quiero decirles que este año, para los que tengan alguna duda al respecto, este año la celebración de Pesaj correspondió, de acuerdo a lo establecido en las Escrituras, con el próximo día martes 23. Voy a mostrarles aquí en pantalla nuevamente. Primero les voy a mostrar el calendario judío rabínico. Por eso les digo, no debemos imitar todo lo que hacen los judíos. Las cosas que están de acuerdo con las Escrituras y no van en contra de los preceptos bíblicos, está bien que los imitemos. Pero recordemos que los judíos tienen un calendario prefijado y que en muchas ocasiones es bastante acertado y que en otras ocasiones ahí hay una diferencia entre 1 o 2 días con las ocasiones de cada año que concuerden con las fechas establecidas. Y este año, estamos hablando del año 2024, en el calendario rabínico aparece coincidiendo con el día 23 de abril de 2024. Es decir, este próximo día martes 23 es Pesaj, pero comienza para ellos la noche del 22. Pesaj es el día 23, pero la cena es el día 22. Y según el calendario bíblico rabínico, entonces para ellos es el día lunes 22. Pero nosotros, en este caso, Casa de Restauración, nos llevamos por el calendario bíblico, nos llevamos por el calendario que nos muestran los judíos caraítas, que ellos observan de acuerdo a la Escritura. Miren lo que dice este calendario aquí debajo.
El calendario judío caraíta no es el algoritmo matemático que utilizan los rabinos. Es decir, en el judaísmo rabínico hay un algoritmo matemático ya prefijado que establece de manera, vuelvo y repito, prefijada las fechas. Entonces, este calendario caraíta no es así, sino que es uno basado 100% en las escrituras hebreas, donde los meses comienzan cuando es visible la luna nueva en Israel y los años comienzan cuando la cebada ha alcanzado un estado de maduración llamado Aviv en la tierra de Israel. Entonces, a diferencia del calendario rabínico prefijado, el calendario caraíta este año, la celebración de Pesaj corresponde el primer día de panes sin levadura, el miércoles 24, lo cual nos dice que la noche de el 23 es el comienzo entonces de la celebración, la cena como tal. Es decir, tenemos aquí la fecha del martes 23 como la noche del 15, mientras que para los rabínicos es la noche del 22. Repito, en el calendario judío rabínico se celebrará la cena de Pesaj la noche del lunes 22 de abril. Para nosotros y para los judíos caraítas se celebrará la noche del martes 23, ¿sí? Y esa noche comienza la cuenta entonces de los días de panes sin levadura o la semana de panes sin levadura, que terminará el día 30, el día martes 30. A la puesta del sol del día martes 30 ya se terminará la fiesta, que su última noche es el día 29. El lunes 29 comienza el último día de panes sin levadura. Y con esto, mis estimados hermanos y amigos, pues nos vamos despidiendo de esta sesión de hoy en su escuela bíblica Yahwista Nazarena, esperando que haya servido lo que hemos compartido hoy para edificación y sobre todo para información de todos ustedes. Acá en Casa de Restauración ya no somos una asamblea como tal, ni virtual ni física como fuimos en el pasado, pero aún así algunos hermanos aún me acompañan en este ministerio de enseñanza y nos vamos a estar reuniendo el hermano Marcos González y mi persona con el hermano Manuel Cantú por medio de la sala de Zoom, y estaremos transmitiendo en YouTube a través de una emisión en vivo semi privada. Es decir, no vamos a hacer una transmisión en público, no vamos a hacer un servicio, sino que nos vamos a reunir, sobre todo aquí físicamente el hermano Marcos y yo, no sé si alguien más nos acompañará, y con nosotros se reunirá de manera virtual el hermano Manuel Cantú, son mis colaboradores en el ministerio más cercanos, y si algún hermano que no tenga dónde reunirse o con quién reunirse quiere entrar con nosotros, puede solicitar hacerlo, porque para poder entrar tienen que solicitarme el enlace de entrada, porque como dije, no va a ser una reunión pública, sino semi privada porque todo aquel que tenga el enlace podrá entrar, no está privatizada, no tiene una clave, nada por el estilo, solo necesita el enlace de entrada. Será el día martes 23 y bueno, vamos a estar en contacto. Cualquier consulta, cualquier pregunta o cualquier duda, siempre en los videos usted va a encontrar la forma de contactar, de comunicarnos. Si ya no les quito más tiempo, la paz y la bendición del Padre Eterno sea con ustedes. Bendiciones para todos. Shalom. Nos vemos en la próxima.